Muy buenas, una edición más del podcast Un sector, una voz, el podcast de la distribución profesional de materiales, fontanería y climatización. Hoy tenemos con nosotros un invitado que tiene mucho que decirnos y que tiene mucho que contarnos, pero voy a hacer una pequeña introducción, ¿no? Poco antes o poco después de que los Beatles publicaran Sgt. Pepper's, otro músico de la escena americana en este caso, llamado Frank Zappa, realizó una parodia del movimiento hippie que en aquel entonces encarnaban los Beatles y editó un trabajo que tenía por nombre We're in it only for the money, que es algo así como estamos aquí solo por la pasta. Y para ello es fundamental facturar, pero más importante todavía es gestionar el margen y el beneficio. Y hoy pues estoy encantado de compartir este rato con Francisco López, conocido como Paco del Margen, que es nuestro invitado. Es experto en gestión del margen comercial y autor del libro Vender con Margen y creador del modelo Profit Thinking. Desde 2010, Francisco ayuda a empresarios a mejorar el control y la rentabilidad de sus empresas sin necesidad de aumentar la facturación. Francisco, yo te he presentado, pero seguro que nadie mejor que tú para presentarte. No, lo has hecho perfecto. La verdad es que, Sebastián, ha sido una presentación que resume perfectamente tanto los conceptos de los que llevo ya 15 años intentando explicar, combatir, al principio predicando en el desierto, y que con el tiempo se van incorporando en la mentalidad y en la cultura de las empresas. Pero sobre todo, todo el desarrollo y toda la manera un poco de enfocar esa gestión del margen y sobre todo ese punto de vista de priorizar y de no tener vergüenza de ganar dinero. O sea, aquello del todo por la pasta de Frank Zappa, va de eso las empresas. Al final las empresas están ahí para ganar dinero, no son ONGs, no son otra cosa que máquinas de hacer dinero, de beneficios. Tú eres autor del libro que lleva por la segunda edición Vender con Margen, que es un libro que, por cierto, recomendamos. Y tienes, luego iremos profundizando y haces afirmaciones que llegan no sé si al corazón o al hígado, o unas al corazón y otras al hígado, pero que son, generan inquietud, ¿no? Pero dices que hay muchos mitos en torno al margen y uno de ellos es que las propias empresas no tienen claro qué es el margen, que se confunde margen con beneficio, ¿no? ¿Y qué es el margen y qué es el beneficio? Es la base a realidad de toda la filosofía del profit thinking. Pues el margen es aquello que generamos cada vez que hacemos una venta. Si yo vendo a 100, mi coste de producto es 30, yo genero 70 euros. ¿Para qué me sirve el margen? Y es una de las cosas importantes que hay que entender cuando hablamos de margen. El margen sirve para cubrir los costes fijos de la empresa. Punto. No hay más. Por lo tanto, ¿cuándo tengo yo beneficio? Pues cuando haya cubierto los costes fijos de la empresa. Mientras no cubro los costes fijos de la empresa, yo estoy generando margen. Mucho, más, menos, depende del descuento, depende de mi política de precios y mis políticas de ventas o mis estrategias de ventas. Pero yo lo que estoy generando es margen. Por lo tanto, cuando vendo, no pierdo dinero, no gano dinero, sino que genero margen para cubrir los costes fijos de la empresa. Todo aquello que genere como margen después de cubrir los costes fijos es beneficio. Tú dices que el margen pertenece a las ventas y que el beneficio pertenece a la gestión. Totalmente. El margen pertenece a las ventas porque al final es la primera cosa que generamos. O sea, tú cuando miras una cuenta de resultados, lo que tenemos son ingresos del coste de las compras, más o menos variación de existencia, el primer resultado. Ese es el margen. Y ese margen pertenece ¿a qué? Pues a las ventas. Si no vendo, no genero margen. Si no vendo, no genero ingresos. Si no tengo ingresos, no tengo margen. Si no tengo margen, menos beneficios podré generar. Por lo tanto, la primera cosa que hacemos es vender para generar el mayor margen posible. El beneficio pertenece a la gestión, es decir, cuando yo tengo el margen para cubrir esos costes fijos, el beneficio que yo voy a tener al final de esos costes fijos dependerá de la gestión, de cómo gestiono mis gastos generales, cómo gestiono mi equipo, cómo gestiono mis procesos, cómo gestiono las personas, cómo gestiono el diseño de los productos, y todo eso es lo que viene en la cuenta de resultados, las famosas cuentas 600 para abajo, que es la que al final te da el beneficio después de saber cómo te lo gastas. Y para todo ello has desarrollado una forma de gestionar el beneficio pensando precisamente en su maximización, ¿no? Que es el método del profit thinking. Decía Peter Drucker en una de sus frases poco conocidas de que la capacidad de un innovador, la característica de alguien que innova,
es la capacidad que tiene para crear un sistema y poner un sistema, crear un sistema, una metodología, con toda una serie de elementos separados y que no están relacionados y que las otras personas no ven que están relacionados. Entonces el Profit Thinking al final no he inventado nada, no he inventado la sopa de ajo. Lo que he hecho simplemente es coger muchos conceptos que existen en la gestión y darles una línea, una manera de organizarse, una manera de trabajar, una manera de organizar la información. Al final el Profit Thinking es un modelo, es un sistema de gestión, de análisis, de organización, de gestión, de toda la información que hay dentro de la empresa sobre clientes y productos, que son las dos cosas importantes, y que están enfocados a generar una información suficientemente clara como para que los gerentes puedan tomar decisiones estratégicas. Si tenemos información, podemos decidir. Si no tenemos información, vamos a ciegas. Vamos un poco como un pollo sin... el libro está lleno de sentido común. Es decir, son herramientas sencillas, herramientas que todo el mundo conoce. Hay un producto, hay una herramienta que se llama el DAFO. Todo el mundo la conoce. Debilidades, amenazas, fortalezas. Que se aplica, muy tradicionalmente aplicada al marketing. Tú le das un giro. Y yo le doy un giro por completo. Se aplica al marketing, se aplica para hacer un plan estratégico global de la empresa y lo dejamos allá, nos pasamos una buena mañana, hacemos utopías y lo ponemos sobre papel. Y después no lo trabajamos más. Yo lo que lo utilizo, por ejemplo, es a la hora de diseñar un producto, de analizar un producto. ¿En qué mi producto es diferente? ¿Qué son las debilidades de mi producto? ¿Cuáles son las amenazas? Es decir, qué competencia tengo, qué oportunidades de negocio puedo tener y, sobre todo, cuál es mi punto fuerte. Todos los puntos fuertes se pueden justificar por precio. Todos los puntos débiles o los cambio, me van a pedir descuento. Entonces, cuando yo hago un DAFO de producto o un DAFO general de una oferta, de una nueva gama de productos, lo que estoy haciendo al final es generar una argumentación de venta. Y cuando yo tengo la argumentación de venta es cuando puedo salir al mercado a defender el producto. Porque al final tenemos comerciales que lo que hacen es un descuento. Y ese es el problema. Los lanzamos a hacer descuentos y yo, un comercial, para mí, su razón de ser, su posición en la empresa es justificar por qué soy más caro que la competencia, no para que me haga descuento, ya los hago yo. No hace falta un comercial para hacer descuento. Porque una dinámica peligrosa en la que solemos caer es en la política de descuentos y de promociones. Que el 95% de las empresas donde yo estuve, y de todos los sectores, sea de fabricación, etcétera, desconocen por completo el margen con el que trabajan. Entonces, a partir de aquí, cualquier descuento, cualquier promoción, cualquier regalo, cualquier 3x1 o 2x3 es un desastre porque piensan tener un margen cuando en realidad tienen otro. Yo soy una empresa pequeña, tengo un surtido de 40.000 productos y al final a menudo se acaba poniendo pues un margen lineal. Sí. Porque así por lo menos es lo que tengo en la cabeza. Sí, porque son varios factores. Al final, cuando hablamos del DAFO, hay otra herramienta que hizo, que es el Pareto, el famoso 80-20. Sí. Cuando una empresa, y no hace falta ser una multinacional ni una empresa de 200 trabajadores, es que cualquier persona con 6 trabajadores puede coger un ordenador y decir, a ver, ¿cuál es el 20% de los productos que genera el 80% de mis ingresos? Quiere decir que tengo un 80% de productos que no me sirven para nada. ¿Para qué los quiero? Y es muchas veces la consecuencia del comercial que te dice que sí, pero que no tenemos suficiente gama, tenemos que tener eso, si no, no vendo aquello. No, paremos. ¿En qué soy bueno? ¿En qué mis clientes me compran ese 20% de productos? ¿Y qué tipo de clientes son? Y a partir de aquí es encontrar exactamente cuál es la pareja ideal a los productos o servicios que tú estás diseñando. Bueno, justamente has comentado, Francisco, que es una idea interesante, ¿no? Que el comercial está para vender valor, porque si no, es un coste. Al final acaba siendo... Y fíjate que, por ejemplo, luego con Rocío lo veremos en los datos del sector, ¿no? Pero la venta por empleado en nuestro sector respecto al valor de la venta por empleado en otros formatos comerciales es un 33% inferior. Y claro, somos de servicio. Pero somos de servicio, deberíamos ser de servicio. El problema está en que, ¿por qué yo compro a un sitio y no compro a otro? Teniendo los mismos productos. La imagen aquella, ¿no? Si el precio fuese tan importante, todos compraríamos la ropa en el mismo sitio, y no es el caso. Por lo tanto, quiere decir que hay algo
que hace que tú compres la ropa en un tipo de tienda y yo compré la ropa en otro tipo de tienda. Yo conduzco un tipo de coche y tú conduces otro tipo de coche. Porque hay algo más que justifica el por qué compras aquel producto. Si yo soy capaz como empresa de conocer a fondo mis productos y el servicio que estoy dando y cómo puedo venderlo y cómo puede ayudar al mercado al final, el resto es bastante más fácil porque es más fácil de argumentar. Ahora, también ayudará a generar más margen, pero para eso tenemos que quitarnos de encima la obsesión aquella por la cifra de ventas. Claro, sí, dices algo que es que el margen bruto pertenece a las ventas y se calcula sobre las ventas y nunca sobre el coste. Sí, pero por ejemplo, si yo tengo un coste de 100 y le aplico un margen de 30, lo venderé a 130. Entonces la gente puede pensar que estoy haciendo un 30% de margen. No, porque tengo que dividir los 30 euros sobre 130. Pues estoy trabajando con un 22 o 23% realmente de margen. Claro, si yo aplico descuentos pensando que tengo un 30, cuando en realidad tengo un 23, al final de la jugada, al final del partido, pues me habré perdido por goleada, porque no estoy generando los ingresos que esa es la jugada perversa de ciertas políticas de Rappel, es que obligan, porque al final es, ostras, si las ventas no van, tengo que hacer determinadas promociones. Se está perdiendo en el corto plazo, pero es la única manera de garantizar que a final de año voy a tener una potencial rentabilidad. Sí, pero mira... y eso rompe el mercado. Sí, pero mira, Sebastián, una de las cosas que yo me doy cuenta es que cuando, por ejemplo, yo estoy en las empresas y tenemos que hacer presupuestos para el año que viene. O sea, todo el mundo hace los presupuestos en función de las ventas de los años anteriores. ¿Cuánto más voy a vender? Y yo les digo siempre, no me interesa tanto. Yo quiero saber cuánto vamos a gastar. ¿Y cuáles son tus costes fijos que tienes que cubrir? Y no quieres nada más. Digo, no quiero nada más. ¿Qué son tus costes fijos que tienes que cubrir? Porque esto es el primer margen que yo tengo que generar. Los costes fijos, los gastos fijos de la empresa. A partir de aquí, tengo que saber con qué producto históricamente de los 2 últimos años estoy generando el mayor margen y con qué producto estoy generando poco margen. ¿Para qué? Para potenciar aquellos productos con más margen. Cuanto más venda productos con más margen, más rápidamente llegaré a ese punto muerto y más rápidamente tendré beneficios. Pero a lo mejor no tendré que hacer políticas agresivas porque esos productos con poco margen van a un mercado que a mí no me interesa. O no me interesa vender a ese tipo de sector, o no me interesa vender a un tipo de cliente muy concreto. Y este análisis te da una especie de enfoque completamente diferente a la hora de fijar o plantear estrategias comerciales, campañas de marketing. ¿A dónde voy? ¿Con qué voy? ¿Qué margen me va a generar esto que estoy haciendo? Si me piden descuento, ¿cuántas más unidades voy a tener que vender si me piden un descuento? ¿Y cuánto más podré vender? Tendré que fabricar, tendré capacidad de compra, de fabricación o lo que sea. Es un análisis continuo con herramientas muy sencillas, pero que las empresas no hacen justamente porque su día a día, que es vender más, aplico más descuentos y al final más pérdidas tengo a final de año. Y ese es el pez que se mueve de la cola. Y claro, en esa construcción del margen y esa construcción para conseguir el beneficio, también rompes otro tabú, que es que hay que compartir el margen, hay que compartirlo con los equipos. Totalmente. Esto es, la información de margen hay que compartirla con los equipos. La mayoría de empresas no lo comparten porque piensas que dicen, no quiero que los comerciales sepan el beneficio que tengo. Pero cuando tú explicas, y de manera caricatural, tú explicas a la gente que el margen sirve para pagar su nómina, porque cubre los costes fijos, o sea, cuanto menos margen tengo, más posibilidades tengo de no poder pagar la nómina, lo entienden rápidamente. A partir de aquí, las políticas de descuentos, las facilidades con las que damos descuentos, etcétera, bajan en picado. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que si reducen el margen, si aplican políticas de margen, de descuentos agresivas que va a reducir el margen, la empresa puede entrar en dificultad. Y si entra en dificultad, vamos a tener un problema en cuanto a resultados a final de año. Es decir, yo a los comerciales decía siempre a las personas, mira, el margen no se toca. ¿Cómo que no se toca? Entonces, ¿cómo voy a vender si no tengo descuentos? No, el margen no se toca. Porque si se toca, tú no cobras. Al final no tiene que ser tabú. Si queremos que todo el mundo trabaje, toda la empresa trabaje para generar margen, tienen que saber qué están generando y por qué lo están generando. Entiendo que debe haber un planteamiento no de la promoción del producto, sino de qué manera podemos conseguir ventas cruzadas. Por ejemplo. Porque tiene que haber detrás de una política de descuentos, debe haber una estrategia de amplitud de mercado en horizontal a medio plazo. Totalmente. Y además que yo no soy antidescuentos. Lo que
pasa es que siempre digo de que hemos de conocer las consecuencias del descuento. Si no lo conocemos, vamos a pensar que estamos haciendo el negocio del todo, ¿no? Pero sobre todo también es cuánto tiempo yo puedo aguantar esa política de descuento en un producto. Me puede interesar entrar en un mercado y hacer una política muy agresiva con muy poco margen. Muy bien, pero ¿cuánto tiempo? Tengo que ser capaz de valorarlo en el tiempo y decir, esto lo puedo aguantar 6 meses. Si en 6 meses no he dado la vuelta o mi producto no está suficientemente bien posicionado, pues tendré que parar, porque si no, es un elemento que empezará a mermar los resultados globales de la empresa. Y esto es un poco a nivel comercial, por ejemplo, a nivel redes comercial, y una de las funciones principales del director comercial, que yo lo he rebatizado como el director del margen. Claro, lo tenía pensado para luego, ¿no? Dices que es aquello de decir, es el director del margen. El director del margen, que es, ya no hago ventas, sino que lo que hago justamente es generar margen. Y esto es implicar al comercial en el resultado de que, mira, tu venta genera este margen. Tus descuentos me hacen perder este margen. ¿Cómo lo implico dentro de la decisión? El margen es la consecuencia de una planificación comercial. Totalmente. No podemos planificar. Sí. Es mucho más que decir, a esto le pongo un 20. Si queremos desarrollar a largo plazo. Claro. Es decir, cada comercial, cada mercado, cada sector en el que toca un comercial puede ser diferente. Por lo tanto, cada política comercial de cada sector ha de ser diferente. Pero sí que es importante que el comercial participe de esas decisiones y eso lo tiene que tener con el elemento que tiene encima de la mesa. Es decir, tú como comercial, yo hago muchas veces cuentas de resultados, pero una de ellas que hago es del comercial. Es decir, tú como comercial, ¿qué ventas generas? ¿Qué coste directo del producto tiene? ¿Qué margen bruto generan tus ventas? Y después tú como comercial, los gastos que tienes, ¿qué es lo que gastas para vender? Y después sabré cuál es tu margen de contribución a los gastos generales de la empresa. Y a veces tenemos sorpresas. Es decir, que el comercial que más vende, a veces es el que menos genera margen de contribución a la empresa, porque gasta, a ver que va a haber un cliente importante, a lo mejor le tiene que pagar una comida en el mejor restaurante del polígono, yo de la zona. Entonces, bueno, pues paremos un poco, porque generar negocio en estas condiciones me está generando menos margen que de otra manera. Entonces, este análisis solo se puede hacer si tú implicas al comercial dentro de esa información, que ha de ser básica al final. Tampoco hay ningún secreto. Si no saben el margen, se lo inventan. O sea, que es peor. Bueno, eso sí, no, está claro que conocer las consecuencias de nuestros actos es un principio válido para todo, ¿no? Y también eres transparente, para la los gente actos de además venta. es confiable, sí. Claro. Al final consigues pero es la guinda del pastel, ¿no? Consigues lo que es que sus incentivos los cobren sobre el margen. Por lo tanto, significa que tú, como empresa, y tú, comercial, estáis alineados en el mismo objetivo. Cuanto menos margen genero, menos incentivos, menos comisiones cobro. Cuanto más margen genero, más comisiones cobro. Pero ese es al final. No, muchas veces me dicen, vamos a hacer eso. Y yo, no. Primero hay que estructurar la empresa y que la información sea correcta, válida y real. Y todo esto, Francisco, cuando estamos hablando de un universo de empresas medianas, pequeñas o muy pequeñas, en general, ¿no? Cuando una empresa ya tiene una cierta estructura, no digo que sea fácil, porque no es fácil, porque luego está el cambio cultural, ¿no? Porque esto afecta a toda la empresa y no es fácil, ¿no? Como ya el propio Xavier Marcet cita en tu propio libro, ¿no? Así que pensar en margen implica desaprender y para volver a aprender. Totalmente. Pero es un problema, y si es un problema tenemos que resolverlo. Pero estamos en un sector, como te comentaba antes, que tiene problemas estructurales o problemas o condicionamientos estructurales, ¿no? Uno es que vende a crédito, con todo lo que esto implica en pérdidas en el tiempo del margen, más los riesgos financieros que se derivan, que tiene rotaciones medias bajas, que tiene unos periodos de cobro muy elevados, incluso a menudo se paga al proveedor antes de lo que se cobra, lo cual es un drama. Esto es un problema de modelo de negocio. En España es un drama tremendo. Sí. Bueno, tú que no lo he comentado, pero tú vives en Holanda.
y ahí estas situaciones no se dan. No se dan en absoluto. Entonces, Te pagan a 15 días o 30 días, sí. y yo recuerdo que con un colega alemán en un viaje que hicimos estaba alarmado porque esto fue en el año 2016 o por ahí, se le habían subido los plazos de cobro de 30 a 32 días. Y eso no podía ser, y eso la administración tenía que hacer algo. Y, bueno, yo me reía, porque te puedes hacer. Yo lo explico aquí. Ya no queda más ambiente, ¿no? Totalmente. A ver, aquí el gobierno ha sacado una ley que obliga a todas las empresas a pagar a 30 días como máximo de entrada. Y aunque la empresa trabaje con proveedores extranjeros, les tiene que pagar a 30 días. Y cuando son empresas que tienen productos de muy baja rotación o que tienen que exportar a otros continentes, que el cobro lo recibirán a 300 días. Que eso, es que luego hay muchas. Cuando abres el foco y vas más allá de un sector, hay muchas problemáticas y es complicado. Sí, lo que pasa es que aquí normalmente, por ejemplo, y es sintomático, no tenemos líneas de descuento, pagarés, líneas de recibos, no hay, porque la gente compra y paga. Va a ser un proceso lento de integración europea, nunca mejor dicho. Ahora, pues ya sabes que está negociándose el reglamento de morosidad, que no se sabe cada vez si acabará siendo de reglamento o directiva, que claro, no es lo mismo. Se está descafeinando, pero vamos, si se queda como está, aunque se descafeine... no, para España ya sería un logro, un éxito. Bueno, pues está claro, ¿no? Pero bueno, bajando de nuevo al terreno del sector, que nos hemos ido hacia tu zona, cerca de Bruselas, una empresa de este sector, que algo conoces porque conoces algunas compañías, ¿cuál debe ser su foco dentro de sus capacidades humanas y técnicas, ¿no? Porque estamos hablando de empresas pequeñas, tú las conoces bien. ¿Cuál deberían ser los tips fundamentales para llevar una buena gestión del margen? Además de, primero, asistir a las charlas que haremos contigo y las formaciones. Una vez tenemos esto, porque sin saber no puedo hacer, pero una vez lo sé, ¿cómo lo hago? Primero es tener muy claro el margen con el que... Eso es lo primero. Con cada uno de los productos que estoy vendiendo, que tengo en la estructura de la empresa. Es igual el tamaño de la empresa. Es conocer el margen con el que estoy trabajando. Una vez que conozco el margen que estoy trabajando, es cómo organizo esa información sobre mis mejores productos, mis productos ABC, que llaman a veces los comerciales, ¿no? Los que más margen generan, los que me generan medio margen, los que generan poco margen. Y si tengo clientela para los de poco margen. Y si los elimino, son recursos que podría utilizar para comprar más productos de más margen. Puede ser una empresa de 3 personas, puede ser una empresa de 5 personas. El objetivo final, cuanto más compleja sea, más grande es la empresa, a veces más complejas son los elementos que hay que tratar porque tienen más productos, ¿no? Pero al final es tener muy claro que yo lo que estoy generando es margen, lo pongo en el centro de todas mis preocupaciones y qué herramientas tengo que utilizar, 1, 2, 5, 10 indicadores en función de mi sector, en función de mi tamaño. Pero el hilo conductor siempre es el mismo. Yo siempre digo, ¿en qué sector se aplica el margen? En todo, porque todos necesitan margen. Sí, sin margen no hay actividad. Ahora iremos a aterrizar. Vamos a tratar de aterrizar, ¿no?, en esa contradicción que además aparece también en tu libro, iremos llegando, que es cómo hacer del arte método, ¿no? Porque al final... Y ahora abriremos esa puerta. Pero doy paso a mi compañera Rocío Rodríguez porque nos va a dar una serie de datos sobre datos financieros, ¿no? Algunos ratios financieros, pero también de margen de cómo está nuestro sector en la actualidad. Rocío, cuando quieras. Cuando hablamos de margen, hablamos, como nos dice Francisco, de la palanca de gestión más importante de nuestra empresa, ya que todas las demás dependen de ella. Nuestras empresas tienen un modelo de negocio y cuanto mayor es el peso que la cuenta de clientes tiene sobre nuestro balance, mayor es el riesgo y la importancia de la rentabilidad. Pero también podemos dirigir la vista hacia otros datos. Si analizamos las cuentas del sector de cerca de 2.000 empresas con una facturación agregada en 2022 de 7.800 millones de euros, podemos ver, entre otros, los siguientes ratios. Margen bruto del 25,8%, EBITDA del 6,3%, pero ojo que ya en 2022 los gastos financieros habían crecido un 32% respecto a 2019, un 26% respecto a 2020 y un 18% respecto a 2021. Y es una tendencia que seguirá creciendo, como sabemos. Aún así, el tanto por ciento de endeudamiento ha registrado una evolución positiva
del 24,9% en 2019 al 23,3% de 2022, teniendo en cuenta además lo vivido en 2020. Pero nos vamos a fijar en dos palancas comparativas clave entre dos modelos de negocio, las grandes superficies y la distribución profesional, como son la diferencia entre cobro y pago y las ventas por empleado. Mientras las grandes superficies cobran básicamente al contado y pagan incluso a más de 150 días, financiándose por tanto de proveedores, la distribución profesional, que tiene en el crédito una base de su modelo de negocio, apenas logra un equilibrio entre días de cobro y días de pago, con grandes diferencias entre empresas, por supuesto. El otro ratio es la venta por empleado, donde en promedio nuestro sector tuvo en 2022 unas ventas por empleado un 20,45% inferiores a las ventas por empleado de las grandes superficies. Es muy complicado cambiar el modelo de negocio, pero como nos recuerda Francisco y como estamos hablando con él, si podemos cambiar la cultura del margen y de la gestión comercial, ya tenemos la mitad del camino recorrido. Muchas gracias, Rocío, por estos datos que nos ayudan a contextualizar también la situación en la que están nuestras empresas. Y hemos estado teorizando hasta la fecha, haciendo como un esquema hasta el momento, Francisco, y hay un momento en tu libro, poco antes de pasar, tu libro tiene dos partes, una parte más teórica y una segunda parte donde ya bajamos al terreno y aplicamos fórmulas y cómo se tiene que hacer, ¿no? Que es realmente muy interesante. Y hay un momento en el que dices que la fijación del arte, también es a decir algo así como que la fijación del margen es un arte, y eso parece contradictorio con, vale, pero este arte ahora ¿cómo le ponemos método? Si yo conozco y calculado correctamente, hay que primero calcular correctamente los costes. ¿Cómo calculo correctamente el precio de coste de mi producto? Porque si no, el margen que me va a resultante será un indicador completamente falso, completamente erróneo. ¿Y el precio de coste en global es lo que me cuesta o es lo que luego, las gotitas de costes añadidos que se generan mis gastos fijos, mis gastos? Lo que me cuesta el producto. Y esta es una de las grandes polémicas cuando hacemos seminarios, porque es cambiar completamente la perspectiva. Es decir, el precio de coste de un producto es el precio que a mí me cuesta adquirir ese producto, o si lo fabrico, es el coste de la materia prima que yo necesito comprar o subcontratar o lo que sea para fabricar ese producto. Todos los otros costes, aquellos porcentajes que ponemos en un especialista de la compra del precio de coste total perfecto y quien globaliza absolutamente todo, no sirven para nada. Es decir, no tiene ningún sentido, porque lo que hacen es dar una información errónea sobre la realidad de nuestros costes, pero sobre todo da una información errónea sobre el margen real con el que estamos trabajando. Yo cuando fabrico un precio de coste hago al final como una cuenta de resultado. Yo cuando calculo el margen, ingresos menos las compras, más o menos variación de existencia, me da el margen bruto. Cuando yo calculo costes de un producto es las compras del producto, la compra de materia prima es aquella que yo necesito comprar para generar el producto que voy a vender y que no tendría que comprar si no genera esa venta. Y esa diferenciación es la que cuesta a veces explicar a las empresas, pero que con el tiempo y a base de explicarlo y de formar, la gente le encuentra lógica. Entonces, cuando tenemos ese margen y tenemos ese modelo, el resto es cómo aplico el margen en cada una de mis análisis. Es decir, cambio la cifra de ventas por margen. Cuando yo hago un Pareto, lo clasifico por margen. Cuando hago un DAFO, me interesa el margen. Y todo, absolutamente todo, es puesto, enfocado hacia un elemento central que es el. Y esto afecta después a cómo funciona el resto de la empresa, es decir, cómo compro, qué políticas de compras puedo aplicar, cómo fabrico, cómo almaceno, cómo gestiono, cómo promociono, etc. Pues oye, Francisco, yo creo que estamos llegando al fin. Ahora le daré paso a Rocío, porque te va a hacer una serie de preguntas rápidas. Bueno, preguntas, no es que la pregunta sea rápida, la respuesta tiene que ser instantánea, ¿no? Casi automática. La pregunta también va a ser rápida. La pregunta también va a ser rápida, pero sobre todo lo que buscamos es espontaneidad y naturalidad, transparencia en la respuesta. Adelante. Rocío, todo tuyo. Simplemente, Francisco, te lanzo una serie de conceptos y dime lo primero que se te venga a la mente. Vale. Si yo te digo vender. Margen. Rentabilidad. Beneficios. Margen. Costes. Gastos fijos.
Y si te digo Rappel, ingresos atípicos. ¿una empresa debe crecer a toda costa? No. Debe crecer en margen. Muy bien, muchas gracias porque vamos, respuestas cortísimas, eso que buscaba. Muchas gracias, directas y al grano. Gracias, Rocío. Oye, pues muchísimas gracias, Francisco. Como he comentado, esperemos que empecemos a bajar a tierra muchos de estos conceptos. La idea es hacer presentaciones en eventos que hagamos con Andimás, sesiones para directivos, algún programa de formación también más conceptual, y muy atinado sobre qué implica determinadas políticas, por ejemplo, de descuentos o de ofertas, ¿no? Para que nuestra fuerza comercial sea consciente de lo que supone. Y yo me quedaría, y te lo pregunto para ver si tú, y como eres discrepante, pues espero que discrepes si no estés de acuerdo, ¿no? Pero un poco como resumen, yo me he quedado que cuando hablamos de margen debemos hablar de beneficio y que esto es una política comercial que afecta a toda la empresa, que es método, no hemos podido hablar de método porque el método se trabaja, ¿no? con el cuadro de Cartabón, y modelo. Al final se trata de saber de dónde vengo y dónde quiero llegar, y el margen te va a decir el cómo, o la política del margen, y sobre todo es cultura, porque todo esto tiene que impregnar a todas las capas de la compañía. Totalmente. Yo el modelo Profit Thinking intento hacer aquello que decía Peter Drucker, que la cultura se comió la estrategia para desayunar, ¿no? Si la cultura de la empresa no es buena, cualquier estrategia, aunque sea la mejor estrategia del mundo, no va a cuajar, no va a entrar, no se va a hacer. Y una pregunta que a mí me ronda mucho por la cabeza: ¿la cultura es disponer de alta cualificación? Porque, por ejemplo, la alta cualificación se va a las grandes compañías por un tema de oferta salarial. No. O la cultura es transmitir dónde queremos llegar, cómo lo queremos llegar y nuestra posición y relación para ello. Además de una formación, está claro, ¿no? Eso es obvio. La cultura es la visión que el creador de la idea, porque al final siempre hay un creador de algo. El gerente, que es el que creó la idea, el que inició el negocio, etc. Es su visión, y que esa visión cuente con el resto del equipo. Es decir, estamos todos en el mismo barco, estamos todos navegando en el mismo equipo, y es un poco como en el Dream Team aquel del Barcelona, del Johan Cruyff, del cual es mi segunda referencia siempre, que es aquello de que todo el equipo jugaba. O sea, el portero era responsable de los goles, porque la jugada empezaba con el portero y todo el equipo jugaba un poco como aquellos equipos de básquet americanos que todos saben dónde están todos tienen un rol, todos tienen un papel, pero al final el objetivo es que el equipo gane. Y esto es cultura, es transparencia, es cómo tratas a las personas, es cómo las motivas, es cómo las haces crecer y que te ayudarán a hacer crecer la empresa. Al final, las empresas somos personas, ¿no? Como dice Xavier Marcet, y las personas es la cosa más inestable que hay en el mundo. Por lo tanto, o sabemos liderarlas o nos van a llevar la empresa a la ruina. Y la estrategia, si no hemos mimado antes, si no hemos cultivado ese equipo, la estrategia puede ser un desastre. Al final, las personas son las que salvan las empresas en crisis. No son las cuentas de resultados, ni los Excel, ni los bancos, menos los bancos todavía. Son las personas, el esfuerzo, la imaginación. Pero hay que dejarles discrepar, hay que abrirlas. Y cuando las cejas que se abran son una fuente de información, de dinamismo, de lo que tú quieras, impresionante. No soy raro, ¿eh? No, pero está bien, hay que agitar. Si no agitamos conciencias, sí. quedamos demasiado... Sí, lo intento y bueno, eso estamos. Pues oye, un placer, Francisco, muchísimas gracias. Espero que nos veamos pronto y que podamos empezar a trabajar con las empresas que quieran unirse en desarrollar buenas políticas de margen, orientarnos al beneficio y orientar a nuestra fuerza comercial también a entender la importancia de defender el margen y defender su posición. Totalmente. Es lo que lo has dicho al principio. Oye, el comercial está para generar margen, porque si no es una carga. Totalmente. Sí, así es. Lo has resumido perfectamente bien. Muy bien. Bueno, pues oye, muchas gracias, Francisco, y estamos en contacto.
Gracias, Sebastián. Gracias, Rocío. Y hasta otra. Hasta Gracias. pronto.